Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo devocional del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. El pasaje bíblico que nos corresponde meditar en esta oportunidad se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo número 26, partiendo del versículo número 36 hasta el versículo número 46. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Lecciones de fidelidad. Lecciones de fidelidad. En la vida cristiana nosotros requerimos tener fidelidad. Necesitamos entender que la vida cristiana no es una sencilla carrera de 100 metros donde ejercitemos la velocidad para llegar de inmediato. No. La vida cristiana es más bien una especie de maratón donde necesitamos ser fieles y constantes para llegar a la meta que deseamos llegar. En este pasaje de la Escritura vamos a aprender mucho acerca de la fidelidad, acerca de poder ser confiables, acerca de realmente mantenernos en el camino, en el recorrido y al final de cuentas entender que la fidelidad significa también o es una especie de sinónimo de confianza. En este pasaje hermoso de la Escritura nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo en plena oración en un lugar llamado Getsemaní. Y me gustaría darte por lo menos 5 lecciones que yo puedo aprender de la fidelidad de nuestro Señor. 5 lecciones que el Señor Jesucristo nos da en el Getsemaní y que creo que nosotros podemos aprender y aplicar a nuestra vida. Número 1, primera lección que yo observo. Debo orar constantemente. Para ser fiel, para mantenerme en fidelidad, necesito orar de manera constante. Observa cómo dice el versículo número 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El Señor entonces se llevó a sus discípulos y llegaron a Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Bueno, Getsemaní significa el lugar de la prensa de los olivos o prensa de las aceitunas. Y sabes, es por eso que yo elegí este lugar para poder compartirte este precioso devocional. Lo que tengo a mi lado son precisamente árboles de olivo. Este es un plantío de olivos. Y sabe, el olivo es un árbol demasiado bueno, demasiado hermoso, porque es un árbol que puede aguantar temperaturas de invierno muy bajas, digamos hasta 7 grados bajo cero, pero también puede aguantar mucho tiempo de sequías en medio de un calor abrasador. Es un árbol que se mantiene, es un árbol en el cual podemos confiar, es un árbol que representa al final de cuentas ese extracto de la aceituna del olivo, que es el aceite de olivo y que representa mucho de la unción que Dios nos da y que nos aporta a nuestras vidas. Ese aceite de la unción, ese aceite de oliva que de alguna manera es una tipología del Espíritu Santo. La primera cosa que podemos aprender aquí entonces es que para poder mantenernos en fidelidad necesitamos nosotros mantenernos en oración. La oración es fundamental para que nosotros podamos avanzar en nuestro recorrido cristiano. La segunda cosa que yo aprendo es que también para poder nosotros aprender del Getsemaní y mantenernos siendo fieles a Dios, tenemos que aprender a rodearnos de personas que nos ayuden a lograrlo. Rodéate de otros creyentes. Segunda enseñanza. Fíjate lo que dice el versículo número 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesucristo nos enseña entonces que para poder mantenernos en fidelidad, a veces requerimos el apoyo de otros creyentes que nos den esta ayuda para mantenernos adelante en nuestros logros, en nuestras metas, en cada una de las cosas que queremos lograr. ¿Sabe por qué? Porque a veces no lo podemos hacer solos. Requerimos el apoyo, el ánimo, ¿verdad?, de otras
personas que estén a nuestro lado. Te hago una preguntita, ¿cómo estás tú en tus relaciones? ¿Tienes gente que te puedan animar? ¿Tienes gente en la que te puedas apoyar? Me encanta porque aquí el Señor Jesucristo dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Sabe? No lo hizo con los demás discípulos, solamente lo hizo con estos 3 más cercanos. Y esto a mí me da una gran enseñanza. Necesitamos entonces apoyarnos en otros creyentes. Hay una tercera enseñanza que me gustaría dejar en tu corazón. Debo someterme a la voluntad de Dios. Versículo número 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En la oración, el Señor le dice al Señor: por favor, Padre, si es posible que yo no pase por esta situación, hazlo, Señor, pero si no, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Aprendo aquí que para poder mantenerme confiable, para poder mantenerme en este caminar de la vida cristiana y ser una persona que es fiel y obtener una gran fidelidad, necesito entonces hacer a un lado mi voluntad y permitir que la voluntad del Señor llegue a mi vida. Hay una cuarta enseñanza, una cuarta lección que tiene que ver con reconocer mi vulnerabilidad o nuestras debilidades. Fíjate cómo dice el versículo número 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que reconocer, queridos hermanos, queridos amigos, que realmente nuestra carnalidad es algo que nos va demeritando en lo espiritual, ¿verdad? Somos débiles, tenemos puntos débiles, tenemos vulnerabilidades, pero la oración nos va a ayudar a mantenernos firmes delante del Señor. El Señor Jesucristo nos da esta preciosa enseñanza. Dice: a la verdad el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Allí estaba en el grupo en el cual se estaba apoyando el Señor Jesucristo. Él estaba en oración, pero ellos habían caído en un tremendo sueño. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para poder ser fieles y para poder continuar en el recorrido de la vida cristiana. Y hay una última enseñanza que me gustaría dejar en tu corazón. Debo enfrentar la lucha decididamente. Necesitamos avanzar hacia los objetivos de una manera decidida. Fíjate lo que dice el versículo número 45 y 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos pues, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Me encanta esto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo, en medio de la situación, decide enfrentar la cruz, decide aceptar la voluntad del Señor, y gracias a ello usted y yo podemos obtener la salvación a través de recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Realmente creo que hay en la historia de Getsemaní enseñanzas muy hermosas que necesitamos poner en práctica en nuestra vida para poder crecer, para poder madurar, para poder tener fidelidad y ser confiables. Te hago una última pregunta. ¿Eres confiable? ¿La gente puede confiar en ti? Me encanta porque nosotros podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él decidió enfrentar la cruz, decidió morir en la cruz para darnos a cada uno de nosotros la salvación que tanto necesitamos. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.